Saludos, comunidad de Oberon. Prepárense, porque hoy vamos a contar 3 relatos que ocurrieron en Ciudad Juárez. No olviden dejar su like y su comentario para saber si están disfrutando de nuestros videos. Gracias por acompañarnos. Los relatos que estamos a punto de contar comienzan ahora. No fue algo inmediato, ni dramático, ni de esos eventos que uno cuenta con seguridad desde el principio. Más bien empezó como un detalle tan simple que casi lo dejé pasar. Soy Santiago, y aquella mañana, al levantarme para prepararme un café, me llamó la atención que el vidrio de la ventana del cuarto estaba empañado y con unas marcas parecidas a dedos. No le di importancia. Pensé que quizás Ana, mi esposa, había abierto la ventana durante la madrugada y el cambio de temperatura había provocado la condensación. Vivíamos en el 5º piso de un edificio viejo del centro, un lugar donde las corrientes de aire solían meterse sin pedir permiso. Esos días trabajaba mucho desde casa, así que la mayor parte del tiempo la pasaba frente a la computadora. El departamento siempre había sido un espacio tranquilo, casi silencioso, salvo por el ruido distante de los camiones en la avenida o los pregones de los vendedores que cruzaban la Mariscal. Pero la ventana del cuarto daba hacia el interior del edificio, un pequeño patio oscuro donde casi nunca se veía movimiento. Por eso me extrañó que, durante esa primera semana, empezara a sentir que algo cambiaba en ese punto específicamente: la ventana. Cada vez que entraba al cuarto, tenía la sensación de que el ambiente estaba ligeramente más frío, o que las sombras del patio tardaban un segundo más en acomodarse cuando prendía la luz. La segunda vez que noté algo, fue más evidente. Eran cerca de las 2 de la mañana y me había levantado por agua. Cuando pasé frente al cuarto, me pareció ver 2 formas oscuras pegadas al vidrio, como si alguien estuviera apoyando las manos desde afuera. Me detuve. Retrocedí. Intenté mirar con más claridad. Las manos, o lo que yo interpreté como manos, se desvanecieron en cuanto la luz del pasillo se filtró un poco más. Me quedé quieto un buen rato, tratando de encontrar alguna explicación creíble. Un reflejo del edificio de enfrente, un pájaro, algún truco de la luz del farol que alumbraba el patio. Todo me parecía posible en ese instante, pero nada convincente. Aún así, decidí no despertar a Ana. No quería decirle algo que yo mismo no podía asegurar que había visto. Con el paso de los días, detalles minúsculos empezaron a acumularse. Al amanecer, el vidrio amanecía con nuevas marcas, como si se hubieran apoyado sobre él con los dedos fríos. A veces eran más claras, a veces casi imperceptibles. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un golpecito suave, como un roce, y al abrir los ojos me pareció distinguir un contorno difuso del otro lado del vidrio, algo alargado, inmóvil. No podía definir si era un rostro, pero mi mente lo asociaba con uno. Me incorporé en silencio, con esa mezcla incómoda entre curiosidad y temor, pero para cuando logré enfocar bien, la figura había desaparecido por completo. Ana empezó a inquietarse también, aunque al principio lo atribuyó al cansancio. Ella tenía jornadas pesadas en la clínica y solía llegar rendida. Una madrugada me comentó, de forma cansada, que sintió como si alguien la estuviera observando mientras dormía. No se refirió a ningún rostro directamente, solo me dijo que la sensación era tan fuerte que despertó sobresaltada, con la impresión de que algo estaba pegado al vidrio, casi respirando sobre la habitación. Ella misma trató de convencerse de que se trataba de un sueño, uno de esos que se sienten demasiado reales. Lo que sí nos empezó a alterar fue la repetición. Las marcas, las sombras, la sensación de estar siendo vigilados. Nada de eso fue aislado. Todo volvía de alguna forma. Las manos en el vidrio. La presencia fija, aunque invisible, del otro lado. El silencio espeso que se acumulaba en el cuarto cada noche. Una noche en particular, mientras trataba de dormir, vi algo que me heló completamente. El rostro apareció de forma más definida que nunca. Una forma pálida, con rasgos casi humanos,
pegada al vidrio como si estuviera tratando de mirar hacia adentro. No sé cuánto tiempo lo observé, si fueron segundos o minutos. Sentí cómo la piel de mis brazos se erizaba y cómo mi respiración se volvía irregular. En el momento en que estiré la mano para alcanzar el interruptor, la figura se disipó como si nunca hubiera estado ahí. Me levanté temblando. Caminé por todo el departamento como si buscara un punto sólido donde afirmar la realidad. Cuando regresé al cuarto, me repetí mentalmente que debía haber imaginado todo, que los ojos cansados siempre juegan en contra en medio de la madrugada. Pero dentro de mí, algo sabía que no había sido una ilusión. Ese fue el momento en que la incomodidad dejó de ser una curiosidad y se convirtió en miedo real. A partir de entonces, dormíamos mal, con sobresaltos repentinos, con esa carga extraña en la atmósfera que hacía sentir que la simple acción de cerrar los ojos equivalía a exponerse a algo que esperaba del otro lado. El departamento, que durante 5 años había sido un lugar seguro, comenzó a sentirse diferente, como si alguien hubiera entrado sin permiso, como si algo se hubiera instalado detrás del vidrio, donde nadie debería poder estar, y esa ventana, la misma que ignoramos tantas veces sin pensarlo, empezó a convertirse en el centro de nuestro miedo. La tensión no desapareció con los días. Al contrario, parecía instalarse cada noche con más peso. Lo que empezó en la ventana comenzó a expandirse hacia el resto del departamento, como si aquello que se asomaba desde afuera hubiera encontrado la forma de entrar, o al menos de hacerse sentir más cerca. Los primeros sonidos en el pasillo llegaron de forma sutil. Una madrugada escuché pasos lentos, casi inseguros, recorrer el corredor que separaba la sala del cuarto. El edificio era antiguo, y las maderas del piso solían crujir, pero ese ruido no era el crujido típico. Era la repetición exacta de un patrón humano, un paso detrás del otro, como si alguien caminara despacio, arrastrando apenas los pies. Me quedé quieto en la cama, sintiendo cómo el aire se espesaba alrededor de mí. El sonido avanzó unos metros, luego se detuvo justo frente a la puerta de nuestra habitación. Me quedé esperando que algo más sucediera, que la puerta se moviera o que el ruido continuara, pero lo único que escuché fue el silencio absoluto, un silencio tan completo que me hizo sentir que incluso el zumbido lejano de los coches desaparecía. Al amanecer revisé el pasillo, medio convencido de que iba a encontrar algo fuera de su lugar. Pero no había nada, ni una marca, ni un rastro, solo la misma quietud de siempre. Luis. Mi mente seguía repitiendo ese nombre para mí mismo, aunque fuera yo quien vivía la experiencia. Comenzó a perder horas completas de sueño. Me acostaba agotado, pero en cuanto cerraba los ojos sentía que el departamento no estaba vacío. Era imposible ignorar la sensación de que alguien caminaba por el pasillo o se detenía frente a la puerta del cuarto. La falta de descanso empezó a afectar mis días. Tenía la cabeza pesada, el humor cambiante, y la percepción de que algo se movía en los rincones me acompañaba incluso a plena luz del día. Las cosas que antes pasaban desapercibidas se volvían inquietantes. Una tarde, mientras trabajaba en la mesa del comedor, escuché claramente cómo un vaso que habíamos dejado junto al fregadero se deslizó unos centímetros. No se cayó, pero su movimiento fue nítido, como si alguien lo hubiera empujado con el dedo. Primero pensé que se debía a la superficie mojada, pero al acercarme noté que la base del vaso estaba completamente seca. Fingí calma. Intenté retomar mis tareas, pero mi mente daba vueltas intentando justificar algo que, en el fondo, sabía que no tenía una explicación ordinaria. Otra noche, mientras trataba de conciliar el sueño, sentí que el colchón se hundía ligeramente del lado donde dormía Ana. Ella se movía mucho cuando estaba nerviosa, pero esa vez estaba profundamente dormida, respirando con un ritmo parejo. La sensación del colchón hundiéndose fue distinta, como si un peso ajeno se hubiera sentado justo en el borde. Abrí los ojos de golpe, intentando incorporarme, pero el peso desapareció antes de que pudiera moverme del todo.
Lo que más me perturbó sucedió una madrugada en la que el aire se sentía más frío que de costumbre. Me levanté para ir al baño, y al pasar por la sala, escuché un susurro leve, algo muy parecido a una respiración contenida. No era mía, no era la de Ana. Era un sonido bajo, casi imperceptible, pero tan cercano que me heló la espalda. Me quedé quieto, con la vista clavada en el pasillo oscuro. No vi nada, pero la sensación de presencia fue tan intensa que terminé regresando a la habitación casi corriendo. La tensión empezó a reflejarse en detalles pequeños. Ana se despertaba con los hombros rígidos, como si hubiera dormido tensa toda la noche. A veces me comentaba que había soñado con pasillos interminables, con sombras que se escondían detrás de las puertas entreabiertas. Yo trataba de explicarle que probablemente eran sueños influenciados por el estrés, pero mientras lo pensaba sabía muy bien que mi intento de consuelo también era una forma de tranquilizarme a mí mismo. El comportamiento de los objetos se volvió más frecuente. Las llaves aparecían en lugares donde no las recordaba haber dejado. Las luces parpadeaban cuando caminábamos por el pasillo. El aire se volvía más frío en puntos específicos, como si algo se moviera a través del departamento sin hacer ruido. Lo que al principio parecía limitado a la ventana del cuarto terminó filtrándose en los espacios donde pasábamos la mayor parte del día. Cada noche se hacía más evidente que no estábamos solos, aunque nada tangible lo confirmara. La sensación de vigilancia se volvió constante, pesada, como una presión en el pecho que no me dejaba respirar bien. Y mientras más intentaba convencerme de que todo tenía una explicación lógica, el edificio viejo, el cansancio, la sugestión, más crecían esos momentos en los que la lógica se quedaba corta. La presencia, cualquiera que fuera, parecía avanzar un poco más cada día, como si se estuviera acostumbrando a nosotros, o peor aún, como si estuviera esperando algo. La realidad se estaba deformando lentamente dentro de ese departamento, y cada paso en el pasillo, cada objeto que se movía sin motivo, cada sombra que aparecía en el rabillo del ojo, confirmaba que aquello que empezó en la ventana no había sido un incidente aislado. Algo estaba caminando dentro de nuestro hogar. Había llegado a un punto en el que ya no podía distinguir con claridad cuándo empezaba el sueño y cuándo comenzaba la vigilia. Las noches se volvían cada vez más densas, como si el departamento entero respirara un aire ajeno, uno que no nos pertenecía. Durante mucho tiempo pensé que la ventana era el límite, que mientras todo se quedara del otro lado del vidrio podríamos manejarlo. Pero esa idea se rompió la madrugada en que Ana despertó con un grito ahogado y me dijo, con la voz temblorosa, que había visto algo parado afuera. Esa noche la tensión era distinta. El aire del cuarto se sentía más pesado, casi húmedo, y el vidrio estaba tan empañado que apenas dejaba pasar la luz tenue del patio. Cuando encendí la lámpara, Ana estaba sentada en la orilla de la cama, respirando con dificultad. Me contó que había abierto los ojos y distinguido una silueta pegada al vidrio, más clara que en cualquier otra ocasión. Dijo que no era una sombra cualquiera, sino una figura humana muy delgada, con los hombros caídos y un rostro alargado que parecía inclinarse hacia adentro, como si observara cada movimiento que hacíamos. La impresión en su rostro me dejó una sensación de frío en el pecho. Ana siempre había sido más racional que yo, más firme al momento de enfrentar situaciones difíciles. Verla temblar de esa forma me hizo entender que algo serio había traspasado ese límite invisible que tanto intentábamos mantener. No quise acercarme a la ventana, pero terminé haciéndolo igual, impulsado por una mezcla de miedo y necesidad de confirmar que no había nada. Limpié el vidrio con la mano, y por un instante sentí que el vidrio estaba helado, mucho más de lo normal. Afuera no había nadie, solo el vacío del patio oscuro. Durante los días siguientes, Ana empezó a tener pesadillas constantes. Me decía que soñaba con el mismo rostro una y otra vez, sin expresión, sin vida, con la piel demasiado tensa. A veces se despertaba jadeando, con la mano en el cuello, como si hubiera sentido un peso invisible sobre su pecho. Yo trataba de consolarla,
pero por dentro sabía muy bien que también estaba al borde de perder el control. Desde hacía semanas esa sensación de estar siendo observado se había vuelto insoportable. En un intento desesperado por obtener alguna explicación, instalamos un par de cámaras pequeñas apuntando hacia la ventana. Pasé varias noches revisando grabaciones que no mostraban absolutamente nada, ni un movimiento extraño, ni un destello, ni un reflejo fuera de lugar. Era como si aquello que veíamos supiera exactamente cuándo evitar la tecnología. La impotencia me consumía, porque cada vez que miraba esas grabaciones vacías, me sentía más cerca de la idea de que algo se estaba burlando de nosotros. Mientras tanto, la ventana empezó a presentar otro problema. Aún con el clima seco de Ciudad Juárez, el marco se volvió rebelde. Algunas mañanas amanecía entreabierta, a pesar de que la habíamos cerrado con fuerza la noche anterior. Y por más que la ajustábamos, ya no volvía a sellar por completo. Siempre quedaba un pequeño espacio, lo suficiente para que un ruido mínimo pudiera colarse, o para que el aire nocturno pasara con un sonido parecido al de una respiración lejana. Hubo una noche decisiva. No sé si fue la falta de sueño, la acumulación del miedo o el simple desgaste emocional, pero sentí que las sombras dentro del cuarto se movían con más claridad que antes. No solo era una presencia afuera, algo parecía rondar dentro del departamento. En la oscuridad, las paredes se sentían más estrechas, como si estuvieran acercándose lentamente. El ambiente estaba tan pesado que costaba respirar. Me despertó un sonido áspero, como unas uñas raspando suavemente el vidrio. Abrí los ojos de inmediato y ahí estaba, el rostro. Esta vez no era una figura borrosa ni un juego de sombras. Era un rostro completo, incrustado contra la ventana, mirándonos con una expresión vacía, sin parpadear. La piel parecía pegada al hueso y los ojos, aunque no tenían brillo, daban la sensación de estar vivos, atentos, conscientes. El vidrio vibraba muy levemente, como si esa cosa respirara directo sobre él. No recuerdo haber sentido un miedo tan absoluto en toda mi vida. Pensé en levantarme, en encender la luz o en gritar, pero mi cuerpo no respondió. Ana también lo vio. La escuché contener la respiración a mi lado. Cuando por fin logré moverme, el rostro desapareció con una rapidez imposible, como si se hubiera desvanecido en el aire. Esa fue la noche en que tomamos la decisión de irnos. No discutimos demasiado. Sabíamos que el departamento ya no era un lugar seguro para nosotros, aunque no hubiera pruebas físicas de nada. Esa misma semana empacamos lo necesario y buscamos otro lugar donde quedarnos. Dejamos atrás 5 años de rutina, de estabilidad, de recuerdos sencillos, todo por algo que no se podía explicar con palabras. Algo que, sin embargo, sabíamos que era real. El día que entregamos las llaves, caminé por última vez por el pasillo hacia la habitación. La ventana seguía medio abierta, incapaz de cerrarse por completo. El vidrio tenía marcas nuevas, como dedos alargados deslizados desde afuera hacia adentro. No quise limpiarlas. No quise quedarme un segundo más. Nos mudamos sin mirar atrás. Intenté convencerme de que la distancia terminaría con todo, que lo que había ahí se quedaría encerrado entre esas paredes antiguas. Pero no puedo negar lo que vi hace unas noches. Iba manejando por el centro, ya tarde, y sin querer pasé cerca del edificio antiguo. El 5.º piso estaba oscuro, como siempre. Pero mientras el semáforo permanecía en rojo, vi algo imposible de ignorar. 2 sombras deteniéndose frente a la ventana. No eran sombras estáticas. Se movían muy lentamente, como si se acercaran al vidrio desde adentro del cuarto. Tal vez fue mi imaginación, o tal vez aquello nunca se fue. Lo que sí sé es que, desde ese día, evito pasar por esa calle. Y aún ahora, mientras escribo esto, no puedo deshacerme de la sensación de que algo sigue observándome, desde alguna parte. Mi nombre es Luciano.
Trabajo como motoboy en las noches, aquí en Ciudad Juárez. Es una chamba difícil, que no paga mucho, pero ya me acostumbré. Y sigo así, hasta que aparezca una oportunidad mejor. Esa noche me acuerdo haber sentido el cansancio metido en los hombros, como si todo el día se me hubiera quedado pegado en la espalda. Había sido una jornada pesada de entregas, de esas en las que uno termina con las manos frías por el viento de Juárez y con la cabeza tan llena de pendientes, que lo único que uno quiere es llegar a casa, cenar algo caliente y dormirse sin pensar demasiado. Tomé una ruta que casi no usaba a esa hora. Es un barrio antiguo, con casas de muros altos, portones oxidados y banquetas donde el cemento ya está reventado por el tiempo. Ahí crecí escuchando historias de que la luz fallaba más que en otros lados, pero como motoboy, uno aprende a confiar más en el sentido común que en supersticiones. Si la calle estaba desierta y me ahorraba 15 minutos, pues la tomaba, aunque fuera de noche. Entré a la calle y el primer poste empezó a parpadear con ese sonido leve, eléctrico, que uno a veces escucha cuando la corriente anda mal. No me sorprendió. El viento venía golpeando fuerte desde el oriente, levantando tierrita y haciendo que las sombras de los cables se movieran en la pared como si fueran ramas. Pensé que era normal, que así suele ser por esa zona, pero el segundo poste se apagó justo cuando pasé debajo. No alcanzó a hacer un titubeo. Se escuchó un chasquido seco y después se quedó completamente oscuro. Ahí sí sentí un pequeño jalón en el estómago, como si algo dentro de mí hubiera dicho que debía acelerar. No lo hice. Me obligué a mantener la velocidad. Había pasado por esa calle muchas veces. No quería dejar que una falla eléctrica me pusiera nervioso. Mientras avanzaba, el tercer poste se apagó igual que el anterior. Uno podría pensar que exagero, que tal vez fue casualidad o que la luz ya estaba mala. Pero no fue solo la oscuridad lo que me inquietó. Fue la manera en que el ruido de la calle cambió. Dejé de escuchar el viento por un momento, como si la atmósfera se hubiera vuelto más densa. Mis propios pensamientos resonaban dentro del casco. Vi algo moverse al límite de mi visión, una sombra entre dos muros. Fue tan rápido que traté de convencerme de que habría sido un perro, o incluso una bolsa de plástico arrastrada por el viento. Aquí en Juárez, uno ve de todo en las madrugadas, y la mente juega con uno cuando empieza a caer el sueño. Me repetí eso para tranquilizarme. Entonces escuché un sonido metálico detrás de mí, como si alguien hubiera soltado un tubo o golpeado una reja. Revisé el retrovisor por instinto. Nada. La calle vacía, ni un carro, ni un peatón, ni una luz encendida en las casas. Solo ese silencio que hace que uno sienta la piel del cuello apretarse. No puedo explicar por qué, pero tuve la impresión de que algo venía caminando detrás de mí. No eran pasos normales. Era más bien la sensación de un movimiento irregular, como si algo arrastrara peso o se moviera con un ritmo que no reconocí. Se me pusieron las manos tensas en el manubrio y sentí un sudor frío debajo del casco. Ese que uno siente cuando sabe que no debería voltear pero igual lo hace. Giré apenas el cuello, lo suficiente para ver parte de la calle por encima del hombro. Seguía vacía, pero la sensación no se fue. Era como si el aire mismo se hubiera pegado a mi espalda. Pasé por el último poste, que también parpadeó y se apagó cuando estuve justo debajo. Ahí sí aceleré sin pensarlo, ya con el corazón golpeando fuerte. Fue escuchar el motor responder y sentir el alivio como un respiro que llevaba minutos aguantando sin darme cuenta. En cuanto salí a la avenida principal, todo regresó a la normalidad. El ruido del tráfico lejano, la luz de los comercios que seguían abiertos, el viento otra vez moviendo las ramas, y esa sensación horrible desapareció como si alguien hubiera cerrado una puerta detrás de mí. Me repetí que estaba cansado, que cualquier cosa podía parecer más rara bajo esa oscuridad. Quise creerlo, pero incluso mientras avanzaba hacia otro punto de entrega, todavía sentía que algo había pasado ahí, algo que mi mente quería explicar, pero que mi cuerpo ya había entendido de otra manera.
Pasaron algunos días y traté de no pensar demasiado en aquella calle. Me repetía que cualquier cosa parecía más intensa cuando uno anda cansado y con la cabeza llena de pendientes. Pero la verdad es que la sensación de ser seguido no se me quitó del todo. Seguía ahí, como una espinita metida bajo la piel. Y aún así, por cuestiones de tiempo, terminé tomando la misma ruta otra vez. A veces uno hace cosas que sabe que no le convienen, solo porque el trabajo lo obliga. Aquella noche el viento era más frío de lo normal. Traía puestos los guantes, pero aún así sentía que el aire se colaba entre los dedos. Había salido de una entrega en la periferia y necesitaba cortar camino para llegar al centro. Pensé que, si atravesaba ese barrio antiguo, evitaría un tramo largo y mal iluminado del otro lado. En mi cabeza tenía sentido. En mis nervios, no tanto. Entré a la calle y de inmediato noté algo distinto. Ninguna casa tenía una luz encendida. Ni las de afuera, ni las de adentro. Parecía que todos se hubieran ido o estuvieran escondidos. Era una oscuridad que no venía solo de la falta de iluminación, sino de una ausencia de vida. Esa sensación hizo que me tensara entero, como si mi cuerpo hubiera reconocido el peligro antes que mi mente. La moto empezó a fallar justo al cruzar la mitad de la calle. Primero fue un tirón leve, como si la gasolina no estuviera pasando bien. Después un golpeteo extraño en el motor. En cuestión de segundos, la moto se apagó por completo. Me quedé en silencio, viendo cómo la única luz que tenía, la del tablero, se desvanecía. Ese instante me dejó helado. No era normal que la moto fallara así, la tenía afinada hacía poco. Bajé el pie al suelo y el silencio se hizo más pesado. Quise pensar rápido. Revisé mentalmente las posibilidades, desde un cable flojo hasta gasolina sucia. Me obligué a respirar hondo para no dejar que el miedo me ganara. Lo peor que puede pasarle a un motoboy en una zona peligrosa es quedarse parado, vulnerable. No quería imaginarme lo que podía pasar si alguien aparecía con malas intenciones. Mientras trataba de encender la moto, escuché algo que me dejó inmóvil, una voz que me llamaba por mi nombre. Al principio sonó como si viniera desde el fondo de la calle, suave, apenas un susurro. Pensé que tal vez era alguien conocido, alguien que me hubiera reconocido desde su casa o desde alguna ventana, pero las casas estaban oscuras. No había nadie. La voz volvió a sonar, esta vez más cerca. Era la voz de mi hermana, idéntica, con el mismo tono que usaba cuando quería que yo la esperara fuera de la escuela cuando éramos más jóvenes. Mi corazón reaccionó antes que mi cabeza. Sentí un jalón emocional, una mezcla de confusión y miedo. Sabía que ella no podía estar ahí, y aún así mi mente buscó explicaciones, como si quisiera creer lo imposible. Después escuché otra voz. Esta vez era mi madre. Repetía mi nombre con ese tono preocupado que usaba cuando yo llegaba tarde. Era tan real que me dolió escucharlo. Sentí un temblor en las manos. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que esas voces no podían estar ahí, no a esa hora, no en ese lugar. Era como si algo estuviera usando recuerdos míos para acercarse. Seguí intentando encender la moto, pero el motor no daba señal de vida. El silencio entre cada intento era insoportable, como si algo estuviera esperando que yo perdiera la calma. Al fondo de la calle escuché un sonido arrastrado, lento, como telas pesadas moviéndose sobre el pavimento. Fue ese ruido el que me hizo levantar la vista. Entre dos postes vi una sombra. Era alta, delgada, y parecía flotar más que caminar. Mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. La sombra avanzó un poco, y la luz pálida de la luna dejó ver el contorno de un vestido negro, antiguo, de esos que uno solo ve en fotos viejas o en películas de época. El tejido era grueso, pesado, y caía hasta donde deberían estar los pies, pero no había pies. La figura flotaba unos centímetros por encima del suelo. Me quedé paralizado. La mujer, porque ya podía verla mejor, tenía un velo negro cubriéndole el rostro.
El viento no levantaba el velo ni movía el vestido. Parecía ajena al mundo físico, como si no perteneciera al mismo espacio que yo. No caminaba, se deslizaba, lenta, con una calma que hacía que todo se sintiera peor. Intenté encender la moto otra vez, sabiendo que mis manos temblaban demasiado para hacerlo bien. La voz de mi madre volvió a sonar, esta vez justo detrás de mí, como si estuviera parada a unos pasos. Ese fue el momento en que mi cuerpo reaccionó sin que yo lo decidiera. Giré la llave, presioné el pedal con toda mi fuerza y escuché el motor toser, fallar y finalmente encender. No pensé. Aceleré como si mi vida dependiera de ello. Pasé junto a la mujer sin atreverme a verla directamente. La sentí ahí, detrás del poste, inmóvil, como si me observara huir. Cuando salí de la calle, casi choqué contra un carro que pasaba por la avenida principal. Frené de golpe y el conductor me gritó algo desde dentro, pero yo ni siquiera pude entenderlo. Estaba temblando entero. No volví a usar esa calle. A nadie se la recomendé, ni siquiera a otros motoboys. Con el tiempo dejé de pensar en lo ocurrido, aunque cada vez que pasaba cerca del barrio, el recuerdo me jalaba el estómago. Años después me enteré por vecinos que esa calle tenía fama de apagarse cuando alguien entraba solo. Algunos decían que era casualidad, otros que había algo ahí que no quería compañía. Yo nunca conté lo que vi ni las voces que escuché, pero cada vez que pienso en esa mujer flotando detrás del poste, con su vestido antiguo y ese velo que ocultaba su rostro, siento que la oscuridad de esa calle sigue ahí, esperando a quien cometa el mismo error que yo. Y sé que no fue mi imaginación, porque mi cuerpo todavía recuerda ese frío que no era de la noche, sino de algo más profundo. Algo que no debería existir en una ciudad como la nuestra. Soy Clara. La noche en que acompañé a Mario a la Avenida Juárez comenzó de un modo que, en ese momento, me pareció completamente normal. Yo había pasado la tarde estudiando en la biblioteca de la UACJ y acepté ir con él al centro porque quería despejarme un poco. Además, él estaba trabajando en un proyecto fotográfico sobre los letreros antiguos y las fachadas viejas de esa zona, y me pareció buena idea aprovechar que no tenía clase al día siguiente. Así terminamos reservando un cuarto barato en uno de esos hoteles, que todavía conservan un aire de los años 70, con alfombra gastada y olor a desinfectante viejo. Lo primero que me llamó la atención al entrar fue esa mezcla de humedad con un aroma dulce que no pude identificar. No era desagradable, pero sí extraño, como si las paredes hubieran absorbido demasiados años de gente entrando y saliendo. El recepcionista nos entregó la llave con la indiferencia de alguien que trabajaba ahí hacía décadas, y subimos al segundo piso por escalas que resonaban cada vez que pisábamos. Yo llevaba mi suéter de siempre, el que meto en la mochila porque me resfrío con facilidad, sobre todo en los interiores donde ponen el aire acondicionado muy fuerte. Pero esa noche no había aire acondicionado encendido, y aún así al abrir la puerta del cuarto, me envolvió un frío que no tenía ningún sentido. Mario parecía no notarlo al principio. Sacó su cámara, abrió la cortina para ver la avenida y comenzó a ajustar la lente como si estuviera en su estudio. Yo, en cambio, sentí que el frío me subía por los brazos como si hubiera metido las manos en agua helada. Toqué el aire acondicionado pensando que estaba encendido, pero estaba apagado, completamente inmóvil, ni una luz prendida. Atribuí el frío al cansancio o a que mi cuerpo a veces reacciona de manera exagerada a los cambios de ambiente. Así que me puse el suéter y traté de no prestarle demasiada atención. El cuarto tenía esa iluminación amarillenta que hace que todo parezca más viejo de lo que es. La cama estaba cubierta con una colcha gruesa, muy usada, y el ventilador de techo hacía un ruido que recordaba a los restaurantes baratos del centro, esos donde la comida es buena pero el ambiente siempre está caliente y ruidoso. Mario seguía totalmente concentrado en las fotos, y yo intentaba relajarme, sentándome en la cama,
observando el tipo de lugar en el que íbamos a pasar la noche. Fue entonces cuando la puerta del baño se cerró sola. El golpe fue suave, pero lo suficiente para hacerme levantar de inmediato. Mi mente buscó la explicación más simple: corrientes de aire, desnivel del piso, algo así. Pero al revisar la ventana, descubrí que estaba cerrada con seguro. No había cómo alguna corriente estuviera circulando ahí dentro. El silencio después del golpe me pareció aún más extraño. En cualquier otro hotel se habría escuchado gente en los pasillos, conversaciones, televisores encendidos, pero ese piso estaba en un silencio pesado, como si nadie más ocupara los cuartos alrededor. Me quedé quieta un momento, observando la puerta del baño como si esperara que se moviera otra vez. Nada pasó. Entonces traté de convencerme de que estaba siendo paranoica. Mario tomó algunas fotos más y yo fingí normalidad, aunque el frío no desaparecía. De hecho, parecía intensificarse. Cuando abrí el armario para guardar mi mochila, la puerta hizo un pequeño movimiento al soltarla, pero terminó cerrándose sola con un clic suave. No sonó como algo natural, sino como si hubiera recibido un pequeño empujón, lo justo para cerrarse. Una incomodidad constante comenzó a instalarse en mi pecho. Era una mezcla de alerta y confusión, como si hubiera algo en ese cuarto que no debía estar ahí. Mario caminaba de un lado a otro revisando ángulos y yo lo observaba, tratando de encontrar en su rostro alguna señal de que él también sentía algo extraño. Pero parecía tranquilo, como si todo estuviera bajo control. Yo traté de copiar esa calma, aunque por dentro todo me decía que ese espacio tenía una presencia que no lograba identificar. Lo que más me inquietó fue la sensación de que el frío no venía del clima, sino del ambiente mismo. No era el tipo de frío que baja de repente. Era uno que parecía salir de las paredes, del piso, como si el cuarto estuviera respirando un aire helado que nosotros no deberíamos estar compartiendo. Cada minuto que pasaba me hacía sentir más fuera de lugar, como si alguien invisible nos observara con paciencia. A pesar de que traté de ignorarlo, algo en mi instinto me decía que esa habitación tenía una energía que no pertenecía al presente, y aunque aún no había visto nada concreto, ya sabía que esa noche no sería como las demás. Algo estaba empezando allí adentro, algo que yo no lograba entender pero que me abrazaba como un frío que no paraba de aumentar. Mario terminó de ajustar su cámara y por fin se sentó un momento, revisando las fotos que había tomado desde la ventana. Yo seguía inquieta, y aunque intentaba actuar con normalidad, el frío persistente del cuarto me mantenía en un estado de alerta silenciosa. Traté de distraerme mirando mi celular, pero la pantalla parecía demasiado brillante en ese cuarto apagado, como si la luz no encajara con la atmósfera que nos rodeaba. Pasaron varios minutos sin que nada extraño ocurriera, y eso me ayudó a relajarme un poco. Pero entonces noté que Mario se había quedado completamente quieto, mirando fijamente a la pantalla de su cámara, con una expresión que no supe interpretar de inmediato. No dijo nada. Solo frunció el ceño y acercó más los ojos como si necesitara confirmar algo. Me acerqué para ver qué estaba revisando, y él me explicó de forma breve que algo en el reflejo del vidrio le había llamado la atención. La fotografía mostraba la ventana, la cortina semiabierta y parte de la avenida iluminada abajo. Todo parecía normal hasta que señaló un pequeño destello en la esquina del vidrio. Al principio pensé que era simplemente un reflejo de los faros de un carro pasando, pero cuando él amplió la imagen, ese destello tomó forma. No se veía nítido, pero era como si hubiera una silueta oscura en el reflejo, una figura que no correspondía a nada de lo que había en el cuarto. Me dijo que no había nadie detrás de él cuando tomó la foto, y yo recordé que, efectivamente, yo estaba del otro lado del cuarto, organizando mis cosas. Lo que más me perturbó no fue la figura en sí, sino la sensación inmediata que tuve al verla. Era como si esa sombra hubiera estado demasiado cerca de nosotros sin que lo notáramos. Mario tomó otra foto del mismo ángulo para comparar y, en la nueva, el reflejo desapareció por completo. Intentó varias veces más, moviendo la cortina,
cambiando la distancia. Nada. La figura solo aparecía en una única imagen, como si se hubiera mostrado apenas un instante. Yo traté de racionalizarlo. Tal vez un juego de luces, tal vez un objeto fuera de foco, cualquier cosa que explicara algo tan inquietante. Pero Mario, que siempre había sido más meticuloso con los detalles visuales, parecía convencido de que eso no era una simple distorsión. Comentó en voz baja que la figura tenía contorno humano, y aunque no lo dijo directamente, yo sabía que él estaba tan inquieto como yo. El ambiente del cuarto empezó a sentirse más pesado. Ya no era solo frío. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, difícil de respirar. Me moví hacia el baño para mojarme la cara y así despejarme un poco, pero al encender la luz, el espejo tardó unos segundos en iluminar por completo. Al mirarme, vi mi propio reflejo, pero algo en él parecía apagado, como si la iluminación no alcanzara a mostrar mi expresión con claridad. Fue un segundo apenas, pero me hizo retirarme rápido, con el corazón acelerado. Cuando regresé al cuarto, Mario estaba revisando más fotos y dijo que pensaba que había otro reflejo extraño en una imagen diferente, esta vez en la televisión apagada. Al acercarme para mirar, confirmé que se veía algo difuso en la pantalla negra. Parecía como un rostro desenfocado, inclinado hacia un lado, demasiado cerca de donde él estaba cuando tomó la foto. Aunque nuevamente yo recordaba bien nuestra posición y sabía que no había nadie más en el cuarto, la inquietud que llevaba sintiendo desde que entramos comenzó a transformarse en una sensación de vigilancia constante. Me parecía que cada sombra dentro del cuarto tenía peso, como si fuera más que simple ausencia de luz. A cada rato volteaba hacia la puerta del baño, medio esperando que se moviera otra vez. Mario también miraba hacia atrás más de lo normal, algo que él no hacía nunca. Intenté abrir la ventana para que entrara aire fresco, pero estaba atorada. No se movía ni un milímetro, como si hubiera sido sellada adrede. Ese detalle me descolocó más de lo que esperaba. Era como si el cuarto quisiera permanecer cerrado, hermético, aislado, y la sensación de atrapamiento empezó a crecer en mí. Mario siguió revisando sus fotos y dijo en voz baja que había captado luces que no correspondían a ninguna fuente real. A mí se me erizó la piel al escucharlo. Traté de preguntarle si quería que bajáramos un rato, pero él dijo, con un tono tranquilo que no coincidía con su mirada, que era mejor esperar a ver si conseguíamos otra evidencia visual. Era típico de él como fotógrafo buscar respuestas en imágenes, pero yo sentía que, cuanto más intentara capturar lo que fuera que estaba ahí, más nos expondríamos a algo que no entendíamos. Me senté en la cama, abrazándome a mí misma, sintiendo otra vez ese frío que parecía surgir del piso. El ventilador seguía girando lento, pero no movía el aire. Todo estaba estático, como si el tiempo hubiera perdido fluidez dentro del cuarto. Y cada vez que veía las fotos que Mario encontraba, algo en mi mente decía que ese hotel guardaba sombras que no eran simples defectos ópticos. No había pasado mucho desde nuestra llegada, pero yo ya presentía que esa noche no nos dejaría ir tan fácilmente. Algo en las sombras, en los reflejos, en el ambiente helado, parecía observarnos con un tipo de paciencia que me hacía sentir profundamente vulnerable. Y aunque intentaba mantener la calma, sabía que estábamos apenas empezando a entender la verdadera rareza de esa habitación en la Avenida Juárez. No recuerdo en qué momento exacto la tensión del cuarto dejó de ser solo incomodidad para transformarse en algo verdaderamente opresivo. Mario seguía revisando sus fotos, pero cada vez lo hacía con menos tranquilidad. Yo me había recostado un momento para intentar calmarme, aunque el frío ya no me dejaba relajar los músculos. Era un frío que parecía venir desde adentro, como si hubiera algo pegado a la piel, respirando conmigo. Cerré los ojos solo unos segundos, y fue ahí cuando comenzaron los sueños. No eran sueños normales. Lo supe desde el primer instante porque no había imágenes claras, solo un pasillo oscuro que se alargaba sin final. Escuchaba pasos atrás de mí, muy lentos,
como si alguien caminara descalzo y arrastrara algo. Intentaba moverme, pero mi cuerpo no respondía. La sensación era tan real que mi pecho empezó a dolerme dentro del propio sueño, y entonces escuché mi nombre. No era un grito ni un susurro. Era una voz que parecía pronunciarlo justo al lado de mi oído, con un tono que no conocía, un tono que no pertenecía a ninguna persona viva. Me desperté sobresaltada, sin aire, con el corazón golpeando el pecho. Al abrir los ojos, Mario también estaba incorporado en la cama, respirando agitado y con la mirada perdida. Me dijo que había tenido un sueño horrible y que alguien decía su nombre una y otra vez. Entendí de inmediato que estábamos experimentando lo mismo. No era coincidencia. No podía serlo. La presión en el ambiente aumentaba, como si cada respiración se mezclara con algo más pesado, más oscuro. Me levanté y comencé a caminar por el cuarto, incapaz de quedarme quieta. Tenía las manos frías, los pies fríos, como si hubiera estado afuera en pleno invierno. Mario también caminaba, revisando su cámara sin saber realmente qué buscaba. De vez en cuando, ambos volteábamos hacia los rincones del cuarto sin motivo. Era como si estuviéramos respondiendo a un movimiento que no lográbamos ver. Apagué y encendí la luz varias veces para sentir algún control sobre el espacio, pero incluso la iluminación parecía resistirse. La lámpara parpadeaba unos segundos antes de estabilizarse. El silencio se volvió insoportable. Cada ruido leve me hacía dar un salto, un golpecito en la pared, un crujido del piso, el roce de la cortina contra la ventana cerrada. Y ese frío que no disminuía. Ambos intentamos acostarnos otra vez, pensando que apenas era cansancio extremo. Pero en cuanto cerré los ojos, la misma voz volvió a pronunciar mi nombre, esta vez con más claridad, más cercano, como si hubiera pasado del sueño a la realidad sin que yo pudiera marcar la diferencia. Sentí un escalofrío tan intenso que me incorporé de golpe. Mario se levantó casi al mismo tiempo, diciendo que escuchó su nombre también, pero despierto, sin sueño de por medio. Ahí entendimos que no podíamos seguir ahí. Revisé la hora en el celular. Faltaban unos minutos para la medianoche. Mario guardó su cámara rápido mientras yo recogía mis cosas con manos temblorosas. Cada segundo parecía más difícil permanecer dentro de ese cuarto. Abrimos la puerta con prisa y salimos al pasillo, donde el aire, aunque también frío, por lo menos no pesaba tanto sobre el pecho. Bajamos las escaleras casi sin hablar. Estábamos demasiado perturbados para intentar explicarnos lo que había pasado. El lobby estaba vacío, iluminado solo por una lámpara vieja en el mostrador. El recepcionista estaba inclinado sobre un cuaderno, escribiendo algo, y ni levantó la vista cuando nos acercamos. Yo solo quería cruzar la puerta de vidrio y sentir que la noche afuera nos devolviera un poco de normalidad. Pero antes de llegar a la salida, la vi. Una mujer estaba sentada en una de las poltronas del lobby, inmóvil, mirando directamente hacia nosotros. Su expresión era difícil de describir. No era enojo, no era tristeza, pero tenía una seriedad que atravesaba. Parecía mayor, con el cabello recogido y un vestido que no combinaba con la época. Lo que más me perturbó fue la forma en que sus ojos nos seguían sin parpadear. Me detuve un instante, sorprendida de que el recepcionista no se diera cuenta de la presencia tan obvia de aquella mujer. Mario también la vio. Lo sé porque su respiración cambió. La mujer se inclinó apenas hacia adelante, sin dejar de mirarnos, y en tono firme dijo que hacíamos bien en irnos, antes de que ese hotel se quedara también con nuestra alma, como había hecho con otros que no escucharon las señales. Sentí como mis piernas se aflojaban. Quise voltear al recepcionista esperando alguna reacción, pero él no daba señales de haberse percatado, ni un giro de cabeza, nada. Era como si la mujer no existiera para él. Mario me tomó del brazo y seguimos caminando hacia la salida sin preguntar nada más. En cuanto la puerta del hotel se cerró detrás de nosotros, el aire nocturno de Ciudad Juárez me supo diferente, más cálido, más vivo. Caminamos rápido, sin mirar atrás.
sin atrevernos a preguntarnos si aquella mujer era de verdad, si era parte del hotel, o si había sido otra cosa que decidió advertirnos. Esa noche no dormimos, y cada vez que pienso en volver a esa zona, evito hacerlo. Hay algo en ese hotel de la Avenida Juárez que sigue ahí esperando. Algo que sabe nombres, que se refleja donde no debe, que se acerca en sueños compartidos. Algo que, si hubiéramos quedado un poco más, quizás nos habría tragado también. Me llamo Amanda. Cuando llegamos al apartamento 302, sentí de inmediato ese olor a humedad vieja que solo tienen los edificios que han visto demasiadas décadas pasar. Jorge, mi esposo, decía que era normal, que con abrir las ventanas por unos días todo mejoraría, pero había algo en el ambiente que no se disipaba con el aire. Tal vez era la combinación del piso de madera desgastada, el eco hueco de las paredes y el pasillo silencioso del tercer piso, donde según el portero no vivía casi nadie. Aún así, el alquiler era barato y la ubicación en el centro histórico nos convenció sin pensarlo demasiado. Los primeros días fueron solo cansancio acumulado. Yo regresaba tarde del hospital, con la espalda entumida y las manos heladas por los cambios de temperatura entre las salas. Jorge llegaba después de sus jornadas como conductor, oliendo a la mezcla de polvo de la ciudad y el perfume de los pasajeros que había llevado. Lo único que queríamos era dormir, pero el edificio parecía absorber los sonidos de la calle. Incluso los autos que pasaban por la avenida cercana se escuchaban como si estuvieran a kilómetros. Era una quietud que no se sentía natural, como si el lugar retuviera el ruido para sí. La primera noche que escuché el llanto fue después de un turno particularmente pesado. Acababa de quedarme dormida cuando un sonido tenue me despertó. Era como un sollozo apagado, el tipo de llanto entrecortado de una niña pequeña. Me incorporé en la cama tratando de ubicar la dirección. No sonaba como si estuviera dentro del apartamento, pero tampoco parecía venir de la calle. Era un punto intermedio imposible de definir. Me quedé escuchando, con esa sensación incómoda en el pecho que aparece cuando el instinto te dice que algo está fuera de lugar. El llanto se fue apagando poco a poco hasta que volvió el silencio absoluto del edificio. Intenté convencerme de que era simple cansancio, que probablemente alguien en otro piso había dejado su ventana abierta y el sonido había rebotado raro entre las paredes. Me obligué a dormir, aunque pasé el resto de la noche despertando cada tanto con la impresión de que algo se movía en el pasillo. Al día siguiente, Jorge mencionó que había tenido problemas para dormir porque creyó escuchar el mismo llanto. Lo dijo de un modo práctico, como quien describe un ruido molesto del vecindario, pero sus ojos delataban incomodidad. Comentó que quizás se trataba de alguna familia recién llegada o de una televisión encendida a deshoras. Acepté su explicación sin discutir, aunque sabía que no encajaba del todo. El portero nos había dicho que no había niños en el edificio. Las siguientes noches fueron peores. El llanto se repetía, suave al principio, y luego más sostenido. A veces parecía venir del pasillo, otras veces del departamento vecino, ese que siempre tenía la puerta cerrada y una capa de polvo en el marco. Me levantaba para pegar el oído a la pared, sin atreverme a salir al corredor. La madera del piso crujía bajo mis pies de una forma que me hacía sentir observada, como si el edificio reaccionara a cada movimiento. La última noche que escuché el llanto fue distinta. Desperté de golpe, con la impresión de que alguien había golpeado la pared del lado de mi cama. No un golpe fuerte, sino una serie de pequeños toques, rítmicos, casi como si unas manos diminutas estuvieran intentando llamar mi atención. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda y me quedé paralizada, escuchando el eco leve de los golpecitos. Después vino el llanto, esta vez más cerca, más definido, como si la niña estuviera apenas detrás del muro. El sonido duró algunos minutos, y luego desapareció por completo, arrastrando consigo todo rastro de ruido. Esa ausencia repentina me resultó más perturbadora que el llanto mismo. Me quedé mirando el techo,
incapaz de volver a dormir, preguntándome qué clase de historia escondía ese edificio y por qué tenía la sensación de que algo del pasado seguía vivo entre sus paredes. Al amanecer, solo quedaba un silencio denso, lleno de algo que no sabía nombrar. Y fue ese silencio, no el llanto, lo que empezó a inquietarme de verdad. No pasaron muchos días antes de que el ambiente del apartamento 302 empezara a cambiar de una forma más evidente. Al principio eran detalles pequeños, cosas tan absurdas que quise pensar que se trataba de distracciones mías después del trabajo. Una mañana encontré una canica transparente junto a la puerta del baño. No era mía, tampoco de Jorge, y no había motivo para que una canica apareciera ahí. La pateé sin darle importancia, convencida de que quizá algún inquilino anterior había dejado cosas olvidadas. Pero cuando regresé del hospital esa misma tarde, la canica estaba otra vez en el mismo lugar, como si nadie la hubiera movido. Jorge también empezó a notar cosas extrañas. Un día mencionó que había visto un pequeño listón rosa sobre la mesa del comedor, un listón que no pertenecía a nada de lo que teníamos. Lo movió a un cajón para que no estorbara, pero al día siguiente el listón apareció doblado con cuidado sobre nuestra cama. Jorge trató de restarle importancia, diciendo que seguramente lo había movido sin darse cuenta, aunque su expresión decía lo contrario. Ambos estábamos intentando mantener la calma, como si admitir que algo inexplicable estaba ocurriendo fuera más peligroso que ignorarlo. El olor fue lo siguiente. Un aroma dulce empezó a invadir el departamento por las noches. No era un perfume ni una esencia. Se sentía denso, casi empalagoso, como el olor que queda después de que alguien ha estado comiendo dulces durante horas. A veces me despertaba sintiéndolo tan fuerte que me daban náuseas. Abría las ventanas, pero el aroma permanecía flotando en el aire, adaptándose a los rincones del apartamento como si fuera parte de él. Incluso en la cocina se sentía fuera de lugar, como si una presencia ajena se manifestara a través de ese dulzor insistente. Una noche, el olor se volvió tan intenso que desperté con la sensación de que alguien había pasado por el pasillo, dejando una estela pegajosa en el ambiente. Me levanté para revisar la sala, temiendo encontrar las ventanas abiertas o alguna señal de intrusión. Las luces estaban apagadas, pero la claridad de la calle entraba suficiente como para ver el contorno de los muebles. Fue ahí cuando noté algo en la esquina del sillón, un osito de peluche pequeño, viejo, con una oreja desgastada. El tipo de juguete que claramente pertenece a una niña. El corazón me empezó a latir con fuerza. Me acerqué con cautela, esperando que mi mente estuviera inventando sombras, pero no era una sombra. Era real. Lo toqué y sentí la tela áspera, el olor dulzón impregnado en él. No tenía explicación posible. Lo escondí en un cajón profundo del armario, casi con la sensación de estar guardando algo que no debía haber tocado. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente, mientras Jorge preparaba café antes de salir, me comentó con tono preocupado que había encontrado el mismo osito sobre la mesa del comedor, acomodado cuidadosamente, como si alguien lo hubiera puesto ahí para que lo viéramos. Yo sabía que él no estaba inventando nada. La forma en que lo describía coincidía con el juguete que yo había guardado. Sentí un frío interno al comprender que no se trataba de objetos abandonados por antiguos inquilinos, sino de algo que se manifestaba activamente dentro del apartamento. El olor, los objetos infantiles, la sensación constante de que alguien pequeño caminaba por el pasillo. Todo empezó a formar una imagen inquietante en mi mente. No era solo el llanto que habíamos escuchado las noches anteriores, era algo más insistente, más presente, como si una niña invisible compartiera el espacio con nosotros. A partir de ese día, cada objeto que aparecía me provocaba un miedo profundo, pero también una tristeza difícil de explicar. Era como si el apartamento quisiera mostrarnos algo, como si hubiera una historia atorada entre sus paredes que buscaba salir a la superficie. Y aunque intentaba mantener la calma, ya no podía negar que lo que vivíamos tenía una intención. No era aleatorio,
No era casual, era un llamado. El día en que todo cambió empezó como cualquiera. Yo había regresado antes del hospital y el apartamento estaba en silencio, aunque ese silencio tenía un peso distinto al habitual. Caminé hacia la habitación para dejar mi bolso y al pasar por el pasillo, sentí un movimiento leve a mi derecha, como si alguien muy pequeño hubiera corrido hacia la sala. No escuché pasos, solo la sensación de desplazamiento, esa intuición corporal que te pone la piel de gallina antes de que la mente alcance a procesarlo. Me quedé quieta unos segundos, con el corazón acelerado, intentando convencerme de que había sido mi imaginación. Pero al entrar a la sala, la vi. Era una niña, de no más de 7 u 8 años, parada junto a la ventana. Su vestido blanco estaba apagado por el polvo del tiempo, y su cabello oscuro caía en mechones sobre los hombros. No tenía rasgos deformes ni una apariencia grotesca. Al contrario, lo perturbador era lo normal que lucía. Una niña real, pero fuera de lugar, fuera del tiempo. Lo que más me impactó fue su expresión. No había enojo ni agresividad en su rostro. Solamente una tristeza profunda, tan real que sentí un nudo en la garganta. La niña me miraba con una mezcla de necesidad y cansancio, como alguien que lleva demasiado tiempo pidiendo algo sin ser escuchada. Levantó una mano apenas, un gesto sutil que interpreté como un pedido de ayuda, un llamado silencioso. Di un paso hacia ella, temblando, guiada más por la compasión que por la lógica. Pero en cuanto avancé, la figura comenzó a desvanecerse, como si el aire la absorbiera. Se hizo translúcida, luego se disolvió por completo. El olor dulce llenó la sala de inmediato, como si hubiera dejado una estela al desaparecer. Me quedé sola frente a la ventana, respirando con dificultad, consciente de que aquello no había sido un sueño ni una alucinación. Cuando Jorge llegó más tarde esa noche, le conté lo sucedido sin poder contener el temblor en la voz. Él escuchó en silencio, tratando de mantener la calma, pero sus manos tensas delataban el impacto. Me comentó de forma indirecta que era momento de entender qué estaba pasando, que no podíamos seguir viviendo con miedo y sin respuestas. Esa misma noche, decidimos hablar con el portero y preguntarle directamente por la historia del edificio. El portero, un hombre mayor que siempre parecía estar evitando algún tema, soltó el aire de forma pesada cuando escuchó nuestra pregunta. Explicó que hacía décadas, cuando él era joven, una familia había vivido en el apartamento contiguo al nuestro. Tenían una hija pequeña que solía jugar en los pasillos. Un día, la niña desapareció sin dejar rastro. Nadie escuchó gritos, nadie vio nada extraño. Simplemente se esfumó. El caso se cerró sin respuestas claras, pero desde entonces varios inquilinos habían reportado sonidos, objetos extraños y la presencia de una niña que aparecía brevemente en los pasillos del tercer piso. Mientras nos contaba esto, sentí una presión en el pecho, como si el aire del edificio se hiciera más denso. Todo encajaba: el llanto nocturno, los objetos infantiles, el olor dulce, la presencia silenciosa que caminaba por nuestro pasillo. Y ahora, la imagen de la niña levantando la mano, pidiendo algo que no sabía cómo darle. Esa noche volvimos al apartamento con una mezcla amarga de alivio y temor. Al menos sabíamos la verdad, pero eso no significaba que estuviéramos más seguros. El ambiente estaba más tenso que nunca, como si la niña supiera que habíamos descubierto su historia. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. El llanto desapareció por completo. Las noches siguientes fueron silenciosas, tan silenciosas que el cambio resultaba inquietante. Ya no había sollozos, ni golpecitos, ni la aparición repentina de juguetes. El olor dulce se esfumó. Era como si la niña, de algún modo, hubiera encontrado descanso al ser recordada, o tal vez al haberse mostrado ante nosotros. Quise creer que todo había terminado, que la niña había dejado el edificio en paz, pero entonces comenzaron los sonidos nuevos. No el llanto, no los objetos, sino otro tipo de ruido,
más sutil y mucho más perturbador. Cada noche, alrededor de la misma hora en que antes escuchábamos los sollozos, las puertas del pasillo comenzaban a crujir solas. A veces una, a veces varias, abriéndose apenas o moviéndose como si alguien caminara lento entre los departamentos, tocando cada puerta al pasar. Jorge decía que tal vez era el viento, aunque sabíamos que ese piso no tenía corrientes de aire suficientes para mover puertas cerradas. Yo, por mi parte, no podía evitar sentir que la niña no era la única presencia que habitaba el tercer piso, que su silencio no significaba necesariamente un final, sino tal vez el comienzo de algo distinto, algo que ya no buscaba consuelo, sino compañía. Y cada madrugada, cuando escucho el crujido largo de la puerta del fondo moviéndose por sí sola, siento esa misma sensación que tuve la primera noche en el 302, que alguien pequeño, o tal vez no tan pequeño, sigue caminando por el pasillo, buscando algo que todavía no entiende que no podrá encontrar aquí. Aunque el llanto haya cesado, el edificio sigue despierto, y a veces, cuando me asomo al pasillo en medio de la oscuridad, tengo la impresión de que si miro demasiado tiempo hacia la puerta 302, veré la silueta de alguien esperándome. Buenas noches, mi nombre es David. Trabajo como vigilante nocturno en un terminal de autobuses aquí en Ciudad Juárez. Empecé esa noche con la mente tranquila, haciendo mi primera ronda mientras todavía quedaban algunos pasajeros rezagados. A veces el ambiente del terminal me ayudaba a concentrarme. El olor a café recién hecho del puestecito que cerraba a las 11, el sonido del último camión calentando motor y esa calma pesada que caía en cuanto la gente se iba. Había trabajado tantos años en turnos nocturnos que creía conocer cada rincón del lugar, cada sombra y cada rechinido de metal. Pero esa sensación de costumbre terminó de golpe cuando pasé por la parte vieja del terminal. En esa área normalmente no hay nada más que refacciones olvidadas, conos rotos y herramientas que la gente de mantenimiento deja tiradas. La luz es más baja ahí, como si los focos nunca pudieran mantenerse encendidos al 100%. Esa noche noté una sombra demasiado grande para ser cualquiera de los objetos de siempre. Me detuve, dejando que mis ojos se ajustaran, convencido de que estaba viendo mal por el cansancio. Pero no era el cansancio. Frente a mí, había un vagón completo, colocado justo donde no debía haber nada. Me quedé paralizado unos segundos, tratando de recordar si alguien del turno anterior mencionó algún traslado. Revisé mentalmente la lista de ingresos, los movimientos del día, los avisos en el grupo del personal. Nada encajaba. Ese vagón no figuraba en ningún lado. Ni siquiera parecía reciente. Era un modelo viejo, con pintura apagada y ventanas tan sucias que apenas reflejaban la luz amarillenta de los postes. Mientras me acercaba, el radio que llevaba en la cintura empezó a chisporrotear. Esto no era raro en otras partes del terminal, pero ahí casi nunca pasaba. Ese detalle me provocó un escalofrío. Uno de esos que empiezan en la nuca y bajan por la espalda, como si un cable frío te rozara. Aún así seguí caminando, diciéndome que tal vez se trataba de algún bus traído desde los patios externos. Pero la lógica y el instinto no estaban en la misma sintonía. Cuando estuve a unos cuantos pasos, escuché algo a mis espaldas. Eran pasos lentos, espaciados, como si alguien caminara cuidando de no hacer ruido. Me giré esperando ver a alguien de limpieza, pero no había nadie en el pasillo. El sonido cesó de inmediato, como si nunca hubiera existido. Tragué saliva, respiré hondo y seguí con la inspección. Un golpe fuerte me hizo brincar. Provenía de una de las puertas metálicas del depósito. El viento nocturno no era suficiente para mover una puerta tan pesada, y aún así la vi vibrar ligeramente, como si alguien acabara de empujarla desde el interior. Me acerqué para verificar que estuviera bien cerrada, pero no hallé nada fuera de lugar. Ni movimiento, ni señales de alguien escondido. Solo ese silencio espeso que se siente cuando uno está completamente solo.
Apenas di unos pasos de vuelta hacia el vagón, escuché un estallido seco, el sonido de vidrio rompiéndose. Me giré de inmediato, buscando restos de cristales, un charco de esquirlas, algo que explicara el ruido. Pero el piso estaba limpio. Cada ventana cercana seguía intacta. El sonido no tenía origen, como si hubiera sido lanzado al aire para confundirme. Empecé a sentir una presión en el pecho, no exactamente miedo, sino esa inquietud que aparece cuando todo lo que conoces empieza a comportarse de manera distinta. El vagón seguía ahí, inmóvil, pero la sensación de que algo me observaba desde adentro se volvió más fuerte. El reflejo en las ventanas era tan oscuro que parecía absorber la luz en vez de reflejarla, como si hubiera profundidad detrás del vidrio en lugar de simple oscuridad. Di una última vuelta alrededor y traté de convencerme de que no era nada urgente. Prometí anotarlo en el reporte y mencionarlo a Miguel al día siguiente. Sin embargo, cada par de pasos que daba para alejarme me obligaban a mirar atrás, como si el vagón pudiera moverse o cambiar de lugar en cualquier momento. Terminada la ronda, seguí con mi turno aparentemente normal, pero el pensamiento del vehículo extraño no dejó de rondar mi cabeza. Había trabajado demasiadas madrugadas como para espantarme por cualquier cosa, pero esa noche, cada sonido del terminal, un carrito de limpieza, un portón vibrando con el viento, un anuncio automático repitiéndose, se sentía distinto, más cercano, más personal. Al final de la guardia, mientras esperaba que amaneciera, entendí que algo en mí había cambiado. No era solo curiosidad, era una mezcla de sospecha y necesidad. Necesidad de saber de dónde había salido ese vagón y por qué aparecía justo en el sector donde casi nadie se asomaba. Y aunque intenté dormir al llegar a casa, la imagen que me siguió incluso en los sueños fue la misma. Las ventanas oscuras del vagón, mirándome como si tuvieran conciencia. Regresé al turno siguiente con una mezcla rara de cansancio y ansiedad. Todo el día había intentado convencerme de que el vagón solo era un vehículo viejo, movido desde los patios externos sin avisar. Algo que a veces ocurre cuando cambian personal o rutas. Pero en el fondo sabía que lo que había visto la noche anterior no encajaba con ningún procedimiento normal. Desde que entré al terminal, sentí la misma pesadez en el pecho, como si algo estuviera aguardando mi regreso. Me dirigí directo a la parte vieja, esperando no encontrar nada. Pero ahí estaba el vagón, exactamente en el mismo lugar, como si hubiera estado esperándome. La suciedad en las ventanas parecía más densa, y aún así, tuve la impresión de que había movimiento detrás del vidrio. No quería acercarme demasiado, pero me obligué a hacerlo por disciplina de trabajo más que por valentía. Apenas di unos pasos, sucedió algo que me heló por completo. Distinguí una figura sentada en uno de los asientos del lado izquierdo. Era la silueta de un hombre con postura cansada, como si llevara horas esperando un camión que nunca llegaría. Lo vi apenas un par de segundos, porque cuando fijé la mirada para asegurarme de que no estaba imaginando cosas, la figura desapareció sin dejar rastro. Cerré los ojos un instante, tratando de recuperar el aliento, y cuando los abrí el asiento estaba completamente vacío. Seguí viendo cosas parecidas durante la madrugada. Primero una mujer apoyada en la ventana, con la cabeza inclinada como si buscara la calle. Después un muchacho encorvado, los hombros tensos, como si cargara algo pesado en la espalda. Cada aparición era breve, demasiado rápida para ser explicada con lógica, pero lo suficientemente clara para que yo supiera que no estaba confundiendo sombras. La sensación de ser observado desde el interior se volvió más intensa. Cada que me alejaba unos pasos, tenía la impresión de que algo dentro del vagón se inclinaba ligeramente para seguir mis movimientos. Era una paranoia constante, una presencia silenciosa que no se mostraba del todo pero tampoco se ocultaba por completo. Esa ambigüedad fue lo que más me desgastó. No estaba frente a un peligro evidente, pero tampoco frente a un simple objeto inerte. En un momento de la noche, mientras revisaba las plataformas vacías, sentí una urgencia inexplicable de regresar al vagón. Era como si algo me estuviera llamando.
No tuve ninguna razón profesional para hacerlo, pero aún así mis pasos me llevaron de regreso, casi sin pensarlo. El aire en ese sector parecía más frío, y cada respiración se sentía más pesada y más corta. Me detuve frente a la puerta del vagón, sintiendo un sudor frío recorrerme la espalda. No quería abrirla, pero también sabía que, si no lo hacía, pasaría toda la noche preguntándome qué había dentro. La mano me tembló un poco cuando toqué la barra metálica. No había seguro, no había traba. Solo un chirrido débil cuando la puerta se dio con demasiada facilidad, como si hubiera estado esperando precisamente ese movimiento. Dentro del vagón el aire estaba seco como polvo viejo. No había olor a humedad, ni rastro de alguien reciente, y aún así la atmósfera se sentía usada, como si muchas personas hubieran estado ahí hace apenas unos minutos. Caminé entre los asientos con pasos lentos, escuchando el retumbe de mis propias pisadas, notando cómo el aire parecía volverse más denso conforme avanzaba hacia el fondo. Nada parecía fuera de lugar, hasta que llegué al último asiento. Ahí fue donde encontré las marcas, manchas oscuras de manos impresas en el respaldo, en los bordes, incluso en las barras metálicas. No parecían frescas, pero tampoco parecían viejas. Era como si pertenecieran a muchas manos diferentes a lo largo del tiempo, superpuestas unas sobre otras. Al verlas, me recorrió una sensación profundamente desagradable, no de miedo inmediato, sino de una tristeza espesa, como si ese vagón hubiera retenido las historias de personas que nunca llegaron a su destino. Me quedé un instante en silencio absoluto, escuchando el eco que producía mi respiración dentro del vehículo vacío. Tuve la impresión, solo un segundo, de que alguien estaba parado justo detrás de mí, tan cerca que casi podía sentir una presencia inclinarse. Cuando giré, no encontré a nadie, pero la sensación fue tan real que el cuerpo me reaccionó con un estremecimiento involuntario. Salí del vagón sin correr, aunque sentía las piernas tensas como si quisieran hacerlo. Cerré la puerta con cuidado, como quien no quiere despertar algo, y di pasos lentos hasta la zona iluminada del terminal. No logré concentrarme en nada más durante el resto del turno. Cada ruido, por mínimo que fuera, me hacía voltear hacia el camino de regreso al vagón, esperando ver alguna sombra moverse. A la mañana siguiente volví para otro turno. Cuando pasé de nuevo por la parte vieja del terminal, el vagón ya no estaba. No había marcas de llantas, ni señal de arrastre, ni nada que indicara que un vehículo tan grande hubiera sido movido. Era como si jamás hubiera existido. Pensé que tal vez alguien del día lo había removido, pero al preguntar a mis compañeros recibí comentarios que solo empeoraron mi inquietud. Me dijeron que durante varias noches habían visto sombras entrar y salir de ese mismo sector, pero cada vez que iban a revisar no hallaban a nadie. Algunos comentaron que preferían evitar la zona porque el ambiente se sentía pesado, como si hubiera algo ahí que no tenía explicación sencilla. Escuchar eso me dejó una sensación que aún cargo conmigo. No sé si el vagón se manifestó solo para mí o si ya había estado apareciendo antes sin que yo me diera cuenta. Lo que sí sé es que, desde esa noche, cada vez que camino por la parte vieja del terminal, siento que algo podría volver a ocupar ese espacio vacío. Algo que no pertenece al mundo cotidiano, pero que sabe muy bien cómo mezclarse con él sin ser notado. Y aunque no lo digo en voz alta, guardo la certeza silenciosa de que el vagón no se fue. Solo está esperando el momento de regresar.